células vigías, en nuestras células epiteliales, ¿cierto? Por parte de las células presentadoras de antígenos, ellas se van a encargar de capturar, procesar y luego ir a presentar el antígeno que ellos tienen frente a quién, frente a un linfocito T, el cuyo receptor o TCR debe ser específico, ¿vale? Pero, ¿qué elemento, qué estructura utiliza para esa presentación? Ese es el protagonista de hoy, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ok? Complejo mayor de histocompatibilidad. Si nosotros revisamos este esquema que tenemos aquí, aquí estamos frente a una presentación de antígeno, una célula dendrítica que capturó y procesó, y miren, no sé si alcanzan a ver, no sé, creo que no me deja ampliar, déjame ver, no me deja ampliar, no me deja hacer zoom. Aquí esta estructura verde es el receptor, es decir, es el complejo mayor de histocompatibilidad quien está montando, quien está presentando lo que se conoce como péptido antigénico. ¿Okay? ¿Frente a quién? Frente al TCR que está ¿dónde? En el linfocito T. Entonces, en ese complejo de presentación voy a necesitar célula presentadora que tiene complejo mayor de histocompatibilidad y a su vez en ese complejo hay un péptido que está representando ese antígeno que capturó y procesó proveniente de ese agente patógeno, y por el otro lado tengo al TCR, receptor del linfocito T, que estaría reconociendo tanto el péptido como el MHC, y además tengo al linfocito T. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. ¿No? No te preocupes que yo vuelvo a repetir ahora el cambio. Bien. Listo. Ok. Conceptos para que tengan en cuenta. Antígeno, toda aquella sustancia que puede ser reconocida, lo vimos en el primer día de clase. Sin embargo, aquí hago una aclaración. Hay antígenos que pueden ser reconocidos por anticuerpos y hay antígenos que pueden ser reconocidos por el receptor del linfocito T. De todas las posibilidades que hay en la naturaleza, el receptor del linfocito T solo es capaz de reconocer estos péptidos. ¿Y los péptidos qué son? ¿Qué son los péptidos? Secuencias de aminoácidos. Lo que quiere decir que proviene de qué? De una proteína, ¿cierto? Entonces, de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos o proteínas, todos estos pueden ser reconocidos por los anticuerpos, pero el receptor del linfocito T solamente reconoce aminoácidos. Ahora, puede ocurrir que esa secuencia de aminoácidos que reconoce el TCR esté acoplada o que tenga una unión con un residuo de carbohidrato o de lípido, ya eso es otra cosa, ¿okay? Pero lo que él está reconociendo son aminoácidos. Ese péptido es lo que se conoce como péptido antigénico. Entonces, pregunta capciosa: de los diferentes tipos de antígenos que existen en la naturaleza, ¿cuáles son capaces de inducir la respuesta adaptativa? ¿Ah? Aminoácidos, péptidos específicamente, o antígenos proteicos, que quede claro. Si yo no tengo un antígeno proteico, no se produce una respuesta adaptativa. Viene la pregunta, pero ven acá, o sea, yo he visto artículos que muestran que hay personas que desarrollan una reacción alérgica a las penicilinas, ¿cierto? O yo he visto artículos que ahí muestran una reacción o linfocitos T específicos al níquel, que es un metal. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, son lo que se conocen como aptenos. Son moléculas, no sé si de pronto lo han visto en otras clases, son moléculas que por sí solas pueden ser reconocidas pero no inducir una respuesta. Se necesita pegar, es decir, tiene que pegarse a una proteína para adquirir esa inmunogenicidad. Entonces, como viene pegadito a la proteína, entonces lo que está reconociendo el TCR es la proteína, pero al final el linfocito T está generando una respuesta contra todo. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso explica. Recuerden, tenemos una respuesta adaptativa inducida por antígenos proteicos. Ahora, puede ocurrir que algunos de estos antígenos proteicos son derivados de aptenos. ¿Vale? Bien, ¿qué es este concepto que te cuento?
Recuerden, un antígeno que no es capaz de inducir la respuesta adaptativa simplemente queda como antígeno. Si induce respuesta adaptativa es un inmunógeno. ¿Por qué hago aclaración al concepto? Porque me están escribiendo dentro. ¿Eres bueno? Es que no entiendo. O sea, no entiendo. Para poder generar una respuesta. Porque por sí solo no puede generar nada. No tiene que ser otro proteína para poder generar una respuesta. Buscarlo ahí, juntar el universo de Bien, bueno. ¿Quedamos claros con concepto de antígeno, inmunógeno y apteno? ¿No? Bien, no hay problema. Antígeno, todo lo que puede ser reconocido por, obviamente, un anticuerpo o un TCR, un linfocito T, es decir, receptor de linfocito. Sin embargo, hago la aclaración, el anticuerpo reconoce casi cualquier estructura molécula en la naturaleza, sea de origen natural o sintético. Si ustedes analizan acá, tengo metabolitos simples, azúcares, lípidos, hidrocarbures, hormonas, glúcidos, etcétera, etcétera. Pero TCR, linfocito T, reconoce solo péptidos. Ahora, si hay un reconocimiento de linfocitos T frente a esos antígenos peptídicos o a ese péptido antigénico, como quieran llamarlos, va a inducir una respuesta adaptativa y por lo tanto se considera inmunógeno, que es capaz de inducir inmunidad. ¿Por qué? Porque al final de la respuesta adaptativa se induce inmunidad. En algunos casos tenemos estas sustancias, ¿verdad?, que tienen la capacidad de ser reconocidas, pero no inducir por sí solas esa inmunogenicidad. Tienen que pegarse a algún tipo de proteína. Suele ocurrir con los fármacos o medicamentos que consumimos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, para poderse distribuir a nivel sistémico, se tienen que unir a una proteína transportadora. Y eso explica el por qué nuestro sistema puede llegar a inducir una respuesta inmune adaptativa y generar inmunidad frente a un fármaco. ¿Vale? Y así con cualquier otro cuerpo extraño que sea considerado como apteno. Ahí estamos más claros, ¿cierto? Bien. Ahora pasemos al siguiente concepto. De ese agente patógeno está constituido por múltiples antígenos. Me explico. Los virus, o qué estructuras de los virus me podrían ustedes mencionar. Cápside, ¿qué más? Y en la cápside, ¿qué tenemos? Proteínas. Y si es un virus envuelto, pues tiene una membrana, una envoltura, ¿verdad? Y en esa envoltura también tenemos proteínas, fosfolípidos de membrana, ¿cierto? El material genético se encuentra en el interior de la cápside. En algunos casos podemos tener algunas enzimas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos diferentes estructuras. Cada una de esas estructuras pueden ser reconocidas por el sistema inmune de los bebés. Por lo tanto, cada estructura se le considera como un antígeno. Es como yo venir y decir, mira, todo esto es un agente patógeno. Pero si yo comienzo a discernir, es decir, comienzo a desarmarlo, la tapa es un antígeno. Esto es un flagelo, es un antígeno. La bolsita del té es otro antígeno. La estructura es otro antígeno. Si me va a entender, cualquiera de ellas es un antígeno. La pregunta del millón es, ¿todos reconoceremos? Me refiero a todos. ¿Todos y todas nuestras células reconocerán el mismo antígeno? No. Muy probablemente muchas de mis células de la respuesta innata solo estén reconociendo la tapa. ¿Por qué? Porque mis receptores, mis PRR, están muy bien entrenados para la tapa.
pero de pronto el tuyo es para la base, el tuyo es para la colita y así sucesivamente. ¿Ok? Pero si nosotros analizamos la tapa la puedo seguir dividiendo. ¿Ok? Si yo soy un anticuerpo, imagínate que yo soy un anticuerpo, el anticuerpo está agarrando todo el antígeno tapa, llamado tapa. ¿Lo estoy agarrando todo? ¿Por dónde lo estoy agarrando? Por un ladito, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese ladito? Epítope. ¿Vale? Ahora, de pronto mis anticuerpos reconocen varios laditos. Es decir, varios epítopes. Lo que quiere decir que de un mismo antígeno yo puedo tener diferentes, o puedo reconocer diferentes epítopes. Ahora extrapolemos el concepto. ¿Será que tus anticuerpos reconocerán los mismos epítopes que yo? No. ¿Y por qué? Uno, porque cada linfocito B tiene una secuencia diferente de anticuerpos, por lo tanto va a reconocer epítopes diferentes. Y dos, aunque nos parezcamos, mis anticuerpos van a reconocer estructuras diferentes. Lo que ocurre es que si lo miramos en masa, es muy probable que un alto porcentaje de la población terminen reconociendo el mismo ladito de la tapa. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo se le llama la secuencia que está siendo reconocida del antígeno? Epítope o epítopo. En algunos libros aparece como epítopo. ¿Vale? Bien. En el caso del linfocito B, que va a producir anticuerpos, va a reconocer la superficie o la estructura de aminoácido o lo que sea, ¿verdad? El patrón, y se le conoce como epítope. Más adelante hablaremos de los epítopes B. En la literatura se le conoce como epítopes B, es decir, esa secuencia de aminoácidos, por decirlo así, que son reconocidas por los anticuerpos. ¿Cómo serían entonces los epítopes para el linfocito T? Serían epítopes T. Y esos epítopes tienen ciertas características. ¿Por qué? Porque van a ser presentados por MHC. ¿Vale? Otro nombre que reciben los epítopes es este que está aquí, determinante antigénico. ¿Por qué? Porque de la tapa voy a tener una serie de secciones que pueden ser reconocidas por el sistema, es decir, por anticuerpos o por TCR. Por lo tanto, eso es lo que va a determinar si son o no son reconocidos. ¿Y cómo se le conoce a las sustancias que son reconocidas por el sistema? Antígenos. Por eso son determinantes antigénicos. Entonces, lo que para mí es un agente patógeno, por decirlo así, y mi sistema logra identificar 5 o 10 determinantes antigénicos, o sea, epítopes, para ti, a lo mejor solamente reconoce uno. ¿Eso puede afectar en el tipo de respuesta que se monte en cada uno? Sí. Ajá. ¿Cómo es un examen de anticuerpos para determinada cosa? ¿Cómo lo puedes medir en todas las poblaciones psicopáticas? Buena pregunta. Ojo. Todos vamos a tener IgG. ¿Vale? Inmunoglobulina G. Todos tenemos inmunoglobulina G. Los anticuerpos, cuando veamos, no me acuerdo si conmigo, cuando veamos activación y desarrollo de los linfocitos B, nos vamos a dar cuenta que los anticuerpos tienen una estructura que no cambia. Eso es lo que se está reconociendo en el examen. Bien, ¿qué se hace? Yo le pongo antígenos del toxoplasma, le coloco la muestra del paciente, sangre, suero específicamente, y ahí se van a unir todos los anticuerpos que sean específicos al toxoplasma. ¿Qué le estoy colocando? Le estoy colocando la tapa. Pero ahí se van a unir el que se une por este ladito, el que se une por el otro ladito y así. Esos son anticuerpos policlonales. Porque tienen reconocen diferentes determinantes antigénicos. Sí, ese es el antígeno al que se quiere detectar. ¿Ves? Ahora, si lo que yo quiero detectar es IgG, simplemente coloco la muestra de sangre, o en este caso suero del paciente,
y le tiro un anticuerpo específico contra inmunoglobulina G, que es general. Ya, funciona de esa manera. Bien, hasta aquí estamos claros. ¿Qué nombre recibe la sección que va a ser reconocida por anticuerpos TCR? Epitope. Si es para B, epitope B. Si es para T, epitope T, ¿cierto? ¿Qué otro nombre pueden reconocer? Los determinantes antigénicos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, los epítopes que reconocen los anticuerpos tienen unas características moleculares diferentes a los que reconoce el linfocito T o el receptor del linfocito T. Bien. Esto era lo que yo les decía. Tengo un agente patógeno, en este caso un virus. Cada virus tiene una serie de estructuras o elementos estructurales. Vamos a escoger solamente esta glicoproteína que se encuentra en la envoltura. Y de esa glicoproteína voy a tener una serie de sitios que pueden ser reconocidos, a los que les vamos a llamar epítopes, ¿vale? Que puede variar de un antígeno a otro, ¿sí? Pasemos entonces al linfocito T. ¿Qué ocurre con los epítopes T? En el caso de los epítopes T, debemos tener en cuenta este complejo que se los mencioné al principio. Por un lado debo tener el receptor del linfocito T, que está anclado ¿dónde? ¿En qué célula? En el linfocito T. Y por otro lado debo tener a la célula presentadora de antígeno, quien va a tener en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y dónde va a estar el antígeno? O para ser más específico, el epítope que estaría reconociendo el TCR en el surco o en la estructura del MHC. Entonces, al final, ¿qué es lo que está reconociendo el TCR? Está reconociendo el epítope, ¿cierto? Que es una secuencia de aminoácidos, y por otra parte, el MHC. ¿Me siguen? Esos tres elementos deben estar presentes para que ocurra la presentación de antígenos. Bien. Listo. Lo vamos a ver así. Ahora un poquito la imaginación. De este lado tengo la célula presentadora. Esta estructura, esta cadena verde que ustedes están observando aquí, con este pequeño dominio amarillo, es el MHC. Y por este otro lado tengo el linfocito T con su TCR, una cadena roja y una cadena azul que corresponden a las cadenas alfa y beta, ¿verdad? Y en el intermedio tenemos el péptido. Esa estructura permanece como una sinapsis que ocurre. Es una unión física entre dos células, ¿vale? Pero en la mitad está este señor. ¿Qué ocurre? La célula presentadora va a buscar a aquel linfocito T que sea capaz de reconocer tanto el epítope, es decir, el péptido antigénico que se le presenta, como el MHC. Y ese reconocimiento está dado gracias a las uniones químicas que se pueden establecer. Se lo explico de la siguiente manera. ¿Alcanzan a ver la silla? Imagínate que este es TCR, yo soy linfocito T, este es un TCR, y este es el péptido. Si mi TCR tiene muy baja afinidad, es decir, no es específico a este péptido, ¿se armarán o no se generarán uniones, por ejemplo, puentes de hidrógeno, uniones de Van der Waals, interacciones iónicas con este péptido? No. Pero si tengo una afinidad baja a media o moderada, ¿puedo armar uno o puedo armar dos? Pregunta, ¿será que estas dos uniones son suficientes para mantener unida esta sinapsis entre las dos células? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque si aparece otra célula dendrítica u otra célula presentadora con un péptido al cual yo soy un poco más específico, es decir, voy a armar más, voy a soltar aquí y voy para allá. ¿Vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Entre más interacciones, uniones se produzcan entre el TCR, el péptido y el MHC, más estable será la unión y por lo tanto se va a favorecer la activación de la respuesta adaptativa. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? Ahora, TCR tiene algo muy particular y es que, por ejemplo, frente a este péptido puedo armar 3 que son suficientes para mantener la activación, pero frente al péptido que me está presentando esa célula también armo 3
y frente al péptido que me está presentando aquella célula también armo 3 uniones y yo puedo interactuar con las 3, a pesar que estos son virus, una bacteria y un hongo. Y ahí soy específico, pero él es específico a este péptido, ¿vale? Y curiosamente este péptido, entre comillas, es representante del antígeno y por consiguiente del patógeno. ¿Me siguen? Entre yo más me expongo, voy refinando la respuesta al punto que ya yo me convierto en un linfocito T, por decirlo así, que es exclusivo al patógeno. Ahí refino la respuesta adaptativa, pero ya eso es tema de otra clase. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Estamos claros? Bien. Ahora, pregunta básica. ¿Qué tan grande creen ustedes que debe ser ese péptido? ¿Cuántos aminoácidos creen ustedes que debe tener? 3 aminoácidos. No, pero si yo voy a hacerlo más o menos. ¿Cuántos? Pongan un número. 5, 10, 15, 20, 30. ¿Qué creen ustedes? Para esto está acá. 70. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya lo vamos a ver. Bien. Listo. ¿Qué otras características tienen? Los péptidos antigénicos que se anclan o que se presentan en MHC, uno, necesitan ser procesados previamente. Es decir, la célula presentadora de antígeno captura el antígeno, lo procesa, prácticamente lo licúa, y de todos los péptidos que se puedan generar, va a escoger aquel que se llama inmunodominante. Ocurre exactamente lo mismo que con el ejercicio del TCR. Se va a colocar en el surco del MHC aquel que mayor afinidad tenga por MHC. En otras palabras, aquel que logre generar mayor número de enlaces o uniones con el MHC. ¿Ok? Ese es lo que se llama como péptido inmunodominante. Pregunta, ¿será el mismo péptido inmunodominante para todos nosotros? No, porque aunque todos tengamos MHC, no es el mismo MHC, que quede claro. ¿Vale? Entonces, es muy probable que mi sistema inmune logre reconocer y montar una respuesta frente a péptidos de la tapa, mientras que tú lo montas frente a péptidos del vaso. ¿Vale? Los dos tenemos inmunidad, pero la mía es contra la tapa y el de él contra el vaso. Lo importante es que tenemos inmunidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Como todo esto, pregunta, ¿ustedes creen que esto es abierto? ¿Qué hay alrededor de esto? Estamos en un ambiente, ¿qué hay alrededor? ¿O cómo es nuestro entorno en el interior a nivel celular? ¿Es seco, árido como un desierto? Acuoso. Las células se mueven en agua prácticamente. Por lo tanto, las proteínas tienen una característica, cuando ustedes vieron bioquímica, las proteínas se pliegan. Y por eso hay unos conceptos de aminoácidos que son hidrofílicos y otros que son hidrofóbicos, que tienen miedo al agua, como mi hijo, que es como un gato, no se quiere bañar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde creen ustedes se van a ubicar los aminoácidos hidrofóbicos de una proteína? ¿Dónde se ubican? ¿En la superficie hacia el exterior o en el interior? ¿Okay? Por consiguiente, adivinen qué, los péptidos T o los péptidos antigénicos tienden a ser secuencias de aminoácidos, o sea, no siempre, pero en la mayoría de los casos, hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque a pesar que se degradan, van a permanecer dentro de una estructura. ¿Me siguen? En cambio, para que quede claro, los epítopes B, los que reconocen los anticuerpos, ellos van a reconocer estructuras de la superficie. Por lo tanto, el péptido, la proteína o el antígeno puede estar circulando. O sea que los anticuerpos tienen mayor versatilidad. Pueden reconocer aminoácidos hidrofílicos. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué lo menciono? Porque al final vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento de epítopes. Sí, claro. Los péptidos T o los epítopes T
tienden a ser secuencias de aminoácidos hidrofóbicas que se ubicarían en el interior del antígeno. Los epítopes B tienden a ser secuencias de aminoácidos hidrofílicas que se ubican ¿dónde? En el exterior o en la superficie del antígeno. ¿Vale? ¿Quién tiene por ahí un cordón o un cable de carga de cargador de celular? Hola. En la naturaleza las proteínas normalmente se encuentran así, ¿vale? ¿Por qué? Porque están rodeadas de agua. Entonces, normalmente, cada aminoácido, ¿cierto? En una secuencia, si yo despliego la proteína de esta manera, se encuentra en su estructura primaria. ¿Por qué? Porque tengo aminoácidos en posición 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién iría de primer aminoácido? ¿Quién se acuerda? La metionina. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Como estamos en un medio acuoso, la proteína se va a plegar, por eso tenemos dominios globulares. ¿Ok? De ahí viene el concepto de la globulina. ¿Por qué? Porque tiene varios dominios globulares. Queda de esta manera. Ay, ¿qué es esto? Entonces, cuando entra al organismo, es ¿Qué es eso? capturado por la célula presentadora. ¿Qué hace la célula presentadora? Utiliza una serie de mecanismos. Perdón, no sé qué es Corta por aquí, corta por aquí. ¿Por qué? Porque reconoce cierto patrón. Ah, mira, aquí hay una secuencia de 3 aminoácidos tal, por aquí. Utiliza enzimas específicas. Ya hoy en día nosotros conocemos cuáles participan. Y puedo predecir cuáles péptidos puedo estar generando. ¿Okay? Entonces al final esa célula presentadora va a terminar generando pequeños cortes que serían los péptidos antigénicos. La pregunta del millón es, de los cientos o miles de péptidos que se están generando, ¿cuál es el que se va a colocar en el NHC? Lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Al final se coloca el que mejor afinidad tenga, el que mejor encaja. Es como cuando ustedes van a una tienda de zapatos, me encantan los zapatos, pero me quedan como incómodos. Yo prefiero comodidad antes que el lujo, que se quede bien. Entonces el que mejor encaja. En química, eso se ve reflejado por el número de interacciones, número de enlaces que se logran hacer contra esta molécula. ¿Ok? ¿Preguntas? Ahora, cuando la proteína está o el antígeno está en su posición nativa, así globular, los anticuerpos podrían reconocerlo tal cual. Pero para el linfocito T no. El linfocito T primero necesita que sea capturado por la célula presentadora, cortado o procesado en pequeñas secciones. Por lo tanto, tenemos unos epítopes lineales, secuencias lineales de aminoácidos. Y esos aminoácidos son, en su mayoría, hidrofóbicos. ¿Estamos claros ahí, verdad? Tiene que cortarlos porque la silla no acepta una molécula de 70 aminoácidos. O sea, tiene que ser de menor tamaño, ya les voy a decir. 2, tiene que tener esas características de aminoácido hidrofóbico porque al final PCR y MH se hacen como una estructura que es aislada del ambiente. Entonces quedan como un vacío. Por eso necesita sí o sí, necesita ser aminoácido hidrofóbico. Por ejemplo, aquí observamos de una proteína, un antígeno, cuáles serían los aminoácidos que tienden a tener esa propensión de hidrofobicidad. Y miren que hay unas secciones, por ejemplo, el aminoácido en posición 34 a 45, del 51 al 61, del 78 al 93, de esta proteína de casi 130 aminoácidos. Entonces, de toda esta estructura, estos serían los 3 péptidos antigénicos que podrían estar colocándose en el MHC de esa célula presentadora. ¿Ok? Bien. Ahora, esto ya se lo he mencionado, pero vale recalcarlo. Todo epítope T tiene que ser capturado, procesado y presentado. O sea, necesita esto, procesamiento de antígenos. ¿Por parte de quién? De una célula presentadora de antígenos. Los epítopes B no son necesarios. El anticuerpo puede reconocerlo directamente. Entonces, esto es un poco de lo que venía diciéndole. Esta es la molécula plegada, pero si nosotros la denaturalizamos, se despliega completamente.
¿Cómo se puede desnaturalizar? Metiéndole calor. Lo que uno hace cuando cocina. Cuando uno sobrecocina la proteína, lo que está es denaturalizando la proteína en pequeños fragmentos. Eso explica, por ejemplo, en el caso de los pacientes que sufren de alergia a alimentos, el por qué es alérgico a la versión cruda del alimento y no a la versión cocida. ¿Vale? O viceversa. De pronto la versión cruda del alimento no le pasa nada, pero la versión cocida sí. Claro, al denaturalizarla, generaste un nuevo, lo que se conoce como un neoepítope que antes no existía. Y es producto de la modificación, en este caso del calor. Bien. Preguntas, celulares. Cuando nosotros hacemos un examen de ecología de alimentos y eso, nos colocan antígeno en su versión cruda de alimento o en la versión cocida. Ese es un prick to prick. Lo más normal es que se hace en su versión cruda. Pero ahí el alergólogo tiene que tener conocimiento. Ven acá. Cuando desarrolla la reacción es ¿en qué versión? Ay, es que yo soy alérgica al huevo. Bien. Pero ¿en qué versión? Huevo perico, huevo cocido, pochado o una torta lleva huevo. O el merengue lleva huevo. O sea, muchos de los productos ultraprocesados de panadería, repostería llevan huevo. Entonces, si logra discernir, sí, mira, es que me ocurre con un pan. Oh, aquí está pasando algo diferente. Entonces, tiene que hacerlo no con un prick to prick, sino hay una prueba que se llama prueba de reto. Y es con el alimento directo para salir de la duda. Es por eso. Bien, ya está. Empecemos. ¿Quién falta? ¿Qué es un epítope? ¿Qué es un epítope? Ahí la persona. Un epítope es un receptor. Ahí de la parte de la antígeno y el receptor el linfocito T-cell. 4, 3. Y no me da tiempo que se vuelva a ir. Bien. La región que No, obviamente ahí nadie le va a atinar porque la respuesta era un poquito más larga, pero por lo menos aquí parte del antígeno que reconoce el anticuerpo. Sí, se puede considerar como parte del antígeno, está bien. Antígeno, no. Recuerden que el epítope hace parte del antígeno, no es el antígeno completo. Porción de un antígeno que es reconocido por el receptor en el anticuerpo. Ojo, recuerden que el anticuerpo de por sí es un receptor, ¿vale? Y bueno, la respuesta correcta es región de un antígeno que se une específicamente a un receptor, ya sea anticuerpo o TCR, ¿vale? Pero bien por el intento. Ok, continuamos por acá. Bien. ¿Cuáles son las vías de entrada? Piel, mucosas, son las principales vías de entrada de antígenos a nuestro organismo y por lo tanto en cada una de ellas tenemos células presentadoras capaces de reconocer, procesar y por lo tanto ir a presentar. Por eso es súper importante el papel de las células presentadoras. Aunque no es tema de hoy, sí vale la pena recalcarlo, y es que tenemos diferentes tipos de células presentadoras, pero hay una que es considerada célula presentadora profesional, o sea, su función casi que exclusivamente es eso, presentar. Las células dendríticas normalmente se encuentran residenciadas en epitelios y mucosas y en algunos tejidos. Son células vigías, están ahí pendientes, se residencian, duran mucho tiempo allí, ¿verdad? A la espera de la entrada de un agente. Durante esa etapa en la que se encuentran residenciadas, su única función es reconocer y capturar. Si hay una herida, entra un agente patógeno, venga para acá, reconozco y capturo. Las células dendríticas que se encuentran, por ejemplo, a nivel intestinal, ellas constantemente están haciendo tamizaje. Meten su dendrita hacia la luz del intestino, capturan, y de esa manera nuestro sistema inmune a nivel intestinal está constantemente bajo evaluación, está haciendo un testeo o un sondaje de lo que hay a nivel intestinal. Una vez que, si estamos residenciados, necesito reconocer y para eso necesito PRRs. Por lo tanto, tengo una alta expresión de PRRs, ¿verdad? 2. Como me encuentro residenciado, no necesito ni moléculas de adhesión, ni tampoco necesito receptores de quimiosinas que me permitan moverme, porque estoy quieto.
Ahora, ¿necesito expresar MHC? Sí, pero en muy poca cantidad, porque no es mi función ahora. Una vez que ella captura, procesa, cambia, automáticamente cambia el switch y dice, no, y ahora sí soy una célula presentadora. Entonces disminuyo la expresión de PRRs para aumentar la expresión de MHC. Entonces miren cómo cambia, de 10 a la 6 son aproximadamente ¿cuántos MHC en su superficie? 1.000.000. Y cuando ya se convierte en una célula presentadora profesional, ¿sube a cuánto? A 7 millones. Claro, al aumentar el número de receptores, voy a aumentar la probabilidad de poder presentar a un linfocito T. ¿Vale? Que quede claro. Y dos, como necesito moverme hacia el ganglio linfático más cercano, necesito pues las herramientas para hacerlo. Receptores de quimiosinas específicos para ese movimiento y también moléculas de adhesión que me permitan poder migrar. Obviamente, desde la piel hasta el ganglio linfático más cercano, ¿cuánto tiempo creen ustedes que puede tardar? ¿Se teletransportó? No, demora. Tampoco, muy poquito. ¿O acaso no? Con el rayo McQueen. O sea, la célula dendrítica se va a mover, pero no se va a mover a la velocidad que uno cree que se mueve. Su movimiento es lento, es pausado, que puede durar días. Eso explica el por qué cuando tenemos una primoinfección, la respuesta adaptativa tiende a montarse hacia el día 5 o día 7 después de la exposición al agente patógeno. Es por el comportamiento en la migración de esa célula dendrítica. Y dos, recuerden que ella migra en busca de quién? Del linfocito T específico. Y si no lo encuentra, tiene que seguir buscando. ¿Vale? ¿Queda claro eso? Listo. Bien, hay diferentes tipos de células presentadoras. El linfocito B y el macrófago pueden servir como células presentadoras. De hecho, el linfocito B es uno de los que contribuyen en gran cantidad en la presentación, aunque el linfocito B tiene la capacidad de autoactivarse. Eso es lo que se conoce activación no dependiente o activación independiente de T. Pero cuando es un antígeno proteico, sí o sí debe ir a presentar al linfocito T para activarse de esa manera. Eso lo veremos en otra clase. En el caso del macrófago, como está más pendiente en fagocitar, él puede servir para acondicionar a las células T efectoras. Es decir, su presentación no está dirigida a activar, está más que todo para refinar la respuesta, una vez que ya la respuesta adaptativa se ha activado previamente. ¿Claro? Bien. Pregunta. Ahí tienen que ordenar. ¿Cuál sería la profesional? No me acuerdo. Ah, sí. Bueno, de las profesionales tengo dendrítica, sí, hay 4 personas, no sé por qué me la pusieron aquí. 4 brutos. Macrófagos B, ¿cuáles son esos macrófagos B? ¿Han escuchado los macrófagos B? Yo no conozco los macrófagos B, son una cascarita. Hay linfocitos B, no macrófagos B. Y en caso de que sea un macrófago alternativo, es alternativo, o M2, pero no macrófago. Célula endotelial, no. Hepatocito, no es una célula profesional, pero bueno, bien por los que colocaron. Probabilidad. Una cascarita. No, una cascarita. ¿Ya? Pero no existen. Bien, bueno, miren, esta es la estructura, viéndolo desde otro esquema. Tenemos MHC que está en la superficie de la célula presentadora, receptor del linfocito T. Y miren que el péptido tiene esta forma. ¿Por qué le ponemos esta forma? Porque al final son los aminoácidos que están siendo reconocidos por parte del MHC y por parte del TCR. Esto es lo que te está diciendo es, mira,
Por el MHC hay un reconocimiento aquí y un reconocimiento en este aminoácido. Y por el TCR solamente un reconocimiento sobre este aminoácido. O sea que de un péptido de 15 aminoácidos aproximadamente, son muy pocos los aminoácidos que influyen en esa unión de enlaces, por decirlo así. Eso es lo que permite poder montar diferentes tipos de péptidos antigénicos en el MHC y también al TCR poder reconocer diferentes tipos de. Pero vale la pena mencionar esto que está acá. El TCR está reconociendo aminoácidos del MHC y eso es fundamental, porque eso va a determinar la complementariedad entre MHC y TCR. ¿Me explico? ¿Cuántos linfocitos T conocen ustedes? ¿El CD qué? El CD4 y el CD8. Ahora veremos que vamos a tener varios tipos de MHC. Hay un MHC clase 1 y hay un MHC clase 2. El clase 2 solo, ojo, es exclusivo de los linfocitos CD4. Y el clase 1 es exclusivo de los linfocitos TCD8. ¿Por qué? Por este reconocimiento. ¿Ves? Es como si fuera caja y tapa o la llave específica de ese candado. O sea, son exclusivos. No va a haber, hey, me equivoqué de MHC. No, eso no ocurre. Son complementarios. ¿Vale? Bien. Adelante un poquito. Esta imagen de acá. Desde el punto de vista genético, el MHC se encuentra codificado a nivel de cromosoma 6, en una región que se considera como codificante de antígeno leucocitario humano, HLA. Y vamos a tener una región que codifica para lo que sería los MHC o HLA clase 2, los MHC o HLA clase 1 y uno que se llama MHC clase 3. Nuestras células van a expresar clase 1 y clase 2. ¿Y qué pasa con las clase 3? Pues son elementos que van a ser parte de la respuesta. Por ejemplo, proteínas del complemento, ¿verdad? Algunas linfotoxinas, citoquinas, como el TNF, por ejemplo, y también lo que se conocen como antígenos leucocitarios menores que participan en el proceso. Al punto que quiero llegar es el siguiente. Cuando la célula dendrítica se activa y empieza a expresar ese MHC clase 2, por ejemplo, activa todo. O sea, activa la expresión de todos los genes que codifican tanto para el 1 como el 2 y como clase 3. Por lo tanto, hay producción también de citoquinas y producción de complemento. ¿Okay? En el caso del ratón, sería esta la estructura. Ahora bien, para el caso del humano, los clase 1 tienen 3 tipos de genes: A, B y C. Para el clase 2, también 3 tipos de genes: DP, DQ y DR. Lo que nos indica que nuestras células van a expresar 3 tipos diferentes de clase 1 y 3 tipos diferentes de clase 2. O sea que al final vamos a expresar ¿cuántos MHC en la superficie de las células? 6. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, claro. En el locus del clase 1, de los HLA clase 1, hay 3 genes que codifican: A, B y C, y para el clase 2 también 3, DP, DQ y DR. Por lo tanto, nuestras células van a expresar 3 tipos clase 1 y 3 tipos de HLA o MHC clase 2, para un total de 6 moléculas diferentes en su superficie. Lo que va a cambiar es el porcentaje de expresión, ¿vale? El porcentaje de expresión. Los 1, A, B y C. Los 2, DP, DQ, DR. No he llegado todavía a eso. No he llegado todavía al para qué sirve. Ajá. MHC. Sí. Otro compuesto diferente. No pasa nada. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica puede estar reconociendo al agente patógeno
por un lípido en su superficie, pero al entrar lo procesa y termina generando péptidos porque ese patógeno va a tener proteínas o antígenos proteicos. Al final solamente los antígenos proteicos o los péptidos antigénicos que son de origen proteico son los que se anclan en el MHC. ¿Vale? ¿Vale? Bien, entonces miren acá este esquema, recuerden, clase 1, A, B y C, clase 2, de P, de Q y de E. Pero es curioso porque miren que en el caso del clase 1 es un solo gen, pero en el caso del clase 2 tengo dos genes, alfa y beta. Esto viene a estar dado por la estructura del MHC, ¿vale? ¿Cómo están constituidos? Dime. El locus para clase 1 tiene los genes que codifican para HLA o MHC, A, B y C. Y para el clase 2, de P, de Q y de L. En el clase 1 solamente hay una versión del gen, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos una sola cadena desde el punto de vista de proteína, estructural. Mientras que en el clase 2 tenemos dos genes, uno para cadena alfa y otro para cadena beta. ¿Ok? ¿Qué significa estas barritas? El grado de mutaciones que se pueden presentar en esos genes. ¿Vale? Si se dan cuenta, de los clase 1 o clase 2, el B o el gen que codifica para MHC clase B tiene una alta tasa de mutación, le sigue el A. Mientras que para el DP, DQ y DR es el DR beta el que tiene mayor tasa de mutación. Eso es lo que hace que los MHC de míos sean un tanto diferentes a los del resto de ustedes. Por lo tanto, mis MHC van a montar una versión diferente de péptido antigénico que el resto, ¿vale? Pero eso es importante desde el punto de vista poblacional. ¿Por qué? Porque es muy posible que un gran porcentaje de la población comparta la misma tipología de MHC o HLA o de genes, ¿vale? Eso no quiere decir que sean exactamente los mismos, porque incluso dentro de una misma familia, cuando ustedes vean trasplantes, nos daremos cuenta que cambian los alelos y eso explica el por qué yo puedo ser donante de mi hermano y de pronto mi papá no, o mi otro hermano no puede ser donante porque somos incompatibles, ¿okay? Desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de proteína, todos expresamos MHC. Bien. Estructuralmente hablando, el MHC clase 1, como les decía, va a estar constituido por una sola cadena. Si nosotros miramos cómo está constituido el gen, sería de esta manera. Todos los MHC clase 1 tienen una sola cadena. Tienen una cola citoplasmática, un dominio transmembrana, un primer dominio o dominio globular, luego viene un dominio a nivel del exterior de la célula, que va a constituir el surco. Esto que ustedes observan aquí es el llamado surco, donde se ancla el péptido. Es decir, en este pequeño espacio es donde se va a colocar el péptido antigénico, o el epitopt que venimos hablando. Luego, para mantener estable la estructura, se utiliza esta microglobulina que es codificada en otra parte de nuestro genoma. ¿Okay? Lo que nos interesa es esta estructura de aquí. Si nosotros miramos, tenemos un primer dominio alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿cierto? Más un dominio de beta microglobulina. ¿Dónde está ubicado el surco? El surco está ubicado entre el alfa 1 y el alfa 2. ¿Okay? Ahora miremos la estructura del clase 2. El clase 2 consta de dos cadenas. Si consta de dos cadenas, significa que debo tener ¿cuántos genes? Dos. Uno para alfa y uno para beta. La estructura es muy similar. Dominios citoplasmáticos, dominios transmembrana, dominio extracelular, ya sea el alfa 1 y el alfa 2. O beta 1 y beta 2. ¿Okay? ¿Qué ocurre con el surco? El surco es esta zona que está aquí. Pregunta capciosa. ¿El surco es cerrado o es abierto? Abierto. Pregunta de lógica. Si yo tengo un surco abierto en clase 2 y tengo un surco cerrado en clase 1, ¿cuál de los dos creen ustedes que tiene más capacidad de aguantar un péptido? Es decir, ¿cuál de los dos me permite un péptido más pequeño o más grande? ¿El clase 1 se iría con cuál?
¿Ustedes saben cuáles son los jeans o los pantalones estos con tela stretch? ¿Qué pasa? Se ven que son rígidos, ¿verdad? Pero cuando tú vienes y ya llevas 1, 2, 3 días puesto ahí, ya está como medio guau, ¿cierto? Eso es flexible. Ahora, compáralo con un jean con tela jean. El jean original es rígido. ¿Se estira? No, no se estira. Entonces, al tener un surco rígido, voy a permitir un número limitado de aminoácidos. Al tener un surco flexible, me puedo dar el lujo de ampliar ese número de aminoácidos. Por lo tanto, el péptido puede ser más grande, ¿ok? O más largo, para que me sigan. Esto era lo que me preguntaba. Clase 1, miren que el surco está aquí limitado. Clase 2, el surco se puede abrir o se puede cerrar. Por lo tanto, me permite un péptido un poquito más extenso, ¿vale? Es otra vista. ¿Por qué me gusta esta vista? Por este sitio entre beta 2 y alfa 3, es decir, en esta región de aquí. Esta región de aquí es súper importante porque además del reconocimiento que hace TCR sobre los dominios alfa 1 y alfa 2, también tenemos una molécula accesoria que reconoce esta región, que es el CD8. ¿Qué es el CD8? Otra proteína que tiene el linfocito T en su superficie. O sea que hay un doble reconocimiento. El reconocimiento que hace CD8 sobre esta porción beta 2 y alfa 3, más el reconocimiento mismo que hace TCR sobre alfa 1 y alfa 2. Eso asegura que MHC clase 1 solamente le presenta antígeno a qué tipo de linfocitos T? CD8. ¿Vale? En el caso del clase 2 sería esta porción, alfa 2 y beta 2, estaría siendo reconocido por qué molécula? CD4. Y el TCR estaría reconociendo estas porciones de acá arriba, alfa 1, el antígeno o el péptido y el beta 1. Por eso, MHC clase 2 solamente le presenta aquí al linfocito T CD4. ¿Entendimos la complementariedad? Básico. Clase 1, CD8. Clase 2, CD4. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? Listo. Ahora, mirando desde el punto de vista de mutaciones en la proteína, es decir, en el propio MHC, para el clase 1, todos estos colorcitos que ustedes observan son aminoácidos que cambian. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener las mutaciones que están en rojo, pero las tuyas son las mutaciones que están en verde. Por lo tanto, en tus MHC se va a anclar un tipo diferente de epítope al que se me ancla en el mío. Para el caso del clase 2, recuerden que tenemos genes que codifican para alfa y genes para la cadena beta. Acá las mutaciones son particularmente para la cadena beta, ¿vale? Las cadenas alfa tienen una alta estabilidad, tienen una baja tasa de mutaciones, ¿ok? Bien. Representado sería esto mismo, los sitios donde permitiría el anclaje de otro tipo de aminoácidos, lo que conlleva a una diferencia en la respuesta inmune. Bien. Desde el punto de vista estructural se vería algo así. ¿Okay? Esto es una estructura cristalizada de un MHC con un péptido antigénico ya para clase 1 y para un clase 2. ¿Sí ven la diferencia en cuanto al tamaño o la extensión? Clase 1 tienden a ser pequeños, clase 2 tienden a ser más largos. De hecho, en los clase 1 las extensiones máximas son de 15 aminoácidos, entre 2 a 15. En los clase 2 pueden llegar entre 15 a 30 aminoácidos, ¿vale? Ojo, entre 15 y 30. Eso no quiere decir, tiene 17. No, no sirve. Entre 15 y 30 aminoácidos. Listo. Ahora, ¿qué ocurre? De toda la secuencia del péptido antigénico, o sea, de todo esto, las uniones no ocurren con todos los aminoácidos. Las uniones ocurren con cierto tipo de aminoácidos. ¿Sí me va a entender? Para el caso de los clase 1, las uniones tienden a ocurrir en los aminoácidos que se encuentran en los extremos. Lo que hace que esta porción se pueda curvar. ¿Vale?
¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo varios epítopes, si miren aquí el ejemplo, tengo varios epítopes, pero tengo estos mismos aminoácidos en las mismas posiciones, MHC los puede anclar. Y este epítope, por ejemplo, este epítope puede ser de una bacteria, este epítope puede ser de un virus, este epítope puede ser de cualquier proteína. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque tengo el mismo patrón. En los extremos tengo los mismos aminoácidos, el interior no me interesa. Por eso se cree que a pesar que el MHC, entre comillas, es específico, en realidad es promiscuo, porque permite el anclaje de varios epítopes que mantengan la misma estructura. ¿Okay? Eso es bueno, porque entre más promiscuo sea, mayor inmunidad puede generar, mayor probabilidad de activar la respuesta adaptativa. ¿Okay? En el caso de los clase 2, hay mayor número de uniones o interacciones. Estas sí son digamos, en toda la estructura, no todos los aminoácidos, pero sí en toda la estructura, en los extremos y en el interior, para que ustedes lo vean claro. ¿Vale? Y estos punticos azules que ustedes observan son esas uniones. Ojo, no van a ser uniones covalentes. Las uniones covalentes son fuertes, son difíciles de romper. Estas son en su mayoría uniones relativamente débiles. Uniones, puentes de hidrógeno, uniones de interacciones iónicas, puentes de Van der Waals en su mayoría. ¿Vale? Lo que permite que aquel péptido que mejor unión o mayor afinidad tenga, es decir, que más enlace genere, es el que se va a colocar en el surco de MHC. ¿Qué células de nuestro organismo expresan MHC? Todas nuestras células tienen la información genética, pero no todas expresan 1 y 2 al tiempo. Las células linfocitarias sí tienen la capacidad de expresar 1 y 2, porque son células que a la hora de verdad son ejecutoras. Por ejemplo, la célula dendrítica. La célula dendrítica tiene 3 cruces o 3 más. Expresa tanto 1 como 2. ¿Por qué? Porque es una célula presentadora de antígenos. Y ella debe presentar tanto al linfocito T CD4 como al linfocito T CD8. Pero ¿a quién le voy a presentar? Al linfocito T. Entonces, ¿el linfocito T necesita clase 2? No. El linfocito T necesita es clase 1. ¿Pero por qué? Y es algo que no les he mencionado. Las MHC clase 1 son exclusivos para antígenos derivados de microbios intracelulares. Por ejemplo, un virus, una bacteria, un protozoo que infecta una célula, ¿verdad? Se considera un antígeno intracelular. Por lo tanto, tiene que ser expresado en MHC clase 1. En cambio, el MHC clase 2 es exclusivo para antígenos extracelulares, en su mayoría bacterias, hongos, parásitos, que necesitan ser capturados y procesados. ¿Vale? Entonces, en ese contexto, el linfocito T no necesita expresar MHC clase 2. ¿Por qué? Porque a él le van a presentar. Pero sí necesita expresar clase 1 para poder alertar al sistema y decirle: hey, estoy infectado. ¿Conocemos algún virus que infecte específicamente al linfocito T? VIH. Entonces, una forma que tiene el sistema de asegurarse es tener un mecanismo de alerta y decir: mira, yo estoy infectado. ¿Por medio de quién? MHC clase 1. Entonces, todas nuestras células somáticas, ¿vale? Hepatocitos, neuronas, ¿vale? Y demás, van a expresar clase 1 en muy baja cantidad, pero van a expresar clase 1. No necesitan expresar clase 2 porque no son células presentadoras de antígenos. Solo expresan clase 1. ¿Okay? ¿Por qué creen que el neutrófilo tiene más cruces clase 1? 1, porque son las primeras células que llegan al sitio de la infección. 2, son las que están en mayor cantidad. ¿Qué tal que hay un virus que infecta exclusivamente neutrófilos? Nos jodimos. Entonces, por eso expresan mayor cantidad de clase 1 para, en caso de que se infecten, el sistema pueda reconocerlo fácilmente y destruirlos.
Lo mismo ocurre con los macrófagos. Los macrófagos, como fagocitan, ¿verdad?, pueden ser susceptibles de el microbio evadir la fagocitosis e infectarse. Por eso expresan grandes cantidades de NHC clase 1, aunque no dejan de lado la clase 2, porque recuerden que también son consideradas como células presentadoras. ¿Okay? ¿Les quedó claro ese concepto? ¿Eritrocitos expresan clase 1 o clase 2? No. Los eritrocitos no presentan clase 1 ni clase 2. Bien. Resumen de esta primera parte. En ese sentido, todo antígeno que va a ser presentado al linfocito T requiere lo que se considera como procesamiento antigénico. Por lo tanto, hay una vía de procesamiento clase 1 y una vía de procesamiento clase 2. La vía clase 1, ¿cuándo se activaría? Cuando el antígeno o el patógeno es intracelular. Y la clase 2, cuando es extracelular. Ven acá, y si el antígeno es propio, ¿sería clase 1 o clase 2? ¿Clase 1 o clase 2? Ahí patinaron. Pueden ser las dos. ¿Por qué? Porque si estamos ante la presencia de una célula en apoptosis, esos cuerpos apoptóticos son fagocitados, procesados y presentados por vía clase 2. Miren, fagocitados. Se comporta como un extracelular. Pero si estamos frente a una célula neoplásica, está generando antígenos tumorales que son presentados por MHC clase 1. Los antígenos son propios y son producidos desde el interior, no son capturados de afuera, son desde el interior. Entonces, una célula propia puede presentar los dos dependiendo de la situación. Entonces, ojo, a grosso modo, en el caso de la vía clase 1, el antígeno se encuentra en el interior de la célula. Aquí vamos a utilizar una estructura proteica, en este caso es el proteosoma, que logra destruir estas proteínas, degradarlo en péptidos, luego ingresar al retículo endoplasmático rugoso, el cual sirve de reciclaje de los aminoácidos o proteínas que pues están siendo degradadas, y ahí mismo también se está produciendo el armado del MHC clase 1. ¿Okay? Entonces se arma el MHC clase 1 y el péptido que mejor afinidad tenga por el surco se va a anclar y luego sale por una vesícula hacia el exterior y se presenta en la superficie. En resumen, ese es el procesamiento por vía MHC clase 1. ¿Qué pasa con clase 2? Sí o sí tiene que ser capturado, ya sea por endocitosis facilitada o sea por fagocitosis. El antígeno o el patógeno luego viene y tiene que ser procesado. ¿Cómo? Con el llamado fagolisosoma o endolisosoma. Por lo tanto, al ser degradado va a generar péptidos antigénicos. Por su parte, el MHC clase 2 se viene armando también en el retículo endoplasmático, sale en una vesícula, se fusionan estas vesículas, pero miren qué pasa aquí. El MHC clase 2 tiene como especie de un péptido allí, metidito. O sea, viene con el surco tapado para que nada se monte. Cuando se juntan estas dos vesículas, el péptido que mejor afinidad tenga se ancla. ¿Y por qué creen eso? Por el grado de afinidad. Es como cuando uno de niño jugaba este juego de poner las sillas y poner la musiquita y uno va dando la vuelta y te apagan la música y se sienta el primero. Ocurre lo mismo. De todos los péptidos que se generen de esta degradación o procesamiento, el que mejor afinidad tiene por el surco va a desalojar y se coloca. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como constante de disociación. Entre más fuerte sea la unión o afinidad, va a desalojar el clic, o sea, ese fragmento y se coloca. Y luego la vesícula sale al exterior y se presenta. ¿Okay? Eso lo dejo así. Ahorita les amplio un poquito más el concepto. Entonces, desde el punto de vista experimental, se puede hacer, esto se hizo ya hace varios años, una célula, ¿verdad?, que sintetiza un gen de una proteína particular, la puede expresar perfectamente en MHC clase 1 y puede ser considerada como un antígeno neoplásico o tumoral por parte de los linfocitos TCD8, ¿vale? En el caso de que la célula
reconozca y procese esa misma proteína, lo va a expresar en un MHC clase 2 y por lo tanto el CD4 es quien se termina activando. Un poquito más de detalle de la vida. ¿Qué es lo que hace que una proteína, ya sea de origen viral o de origen neoplásico, ¿verdad?, termine anclada en un MHC clase 1? Normalmente, nosotros usamos el proteosoma, es decir, esta estructura que está aquí, para reciclar las proteínas que se plegaron mal o que se están produciendo en exceso en nuestra célula y se están quedando acumuladas en el citosol. Son procesadas para que puedan ser reutilizados los aminoácidos. ¿Qué ocurre? Aquí hay un proceso de ubiquitinización, ¿vale? Y además, nuestras proteínas salen con una cola de poliadenina. Eso evita que nuestras proteínas sean degradadas rápidamente o fácilmente por el protosoma. Si la proteína es de origen viral, no vienen con poliadenina, por lo tanto son más susceptibles de ser degradadas. Por eso es que entran rápidamente al proteosoma, ya sea por los dos mecanismos, o porque fueron ubiquitinizadas o porque carecen de la cola de poliadenina. De esta manera entran al protosoma. El protosoma ya viene establecido que debe cortar cada 15 aminoácidos, por decirlo así. Se generan estos péptidos y en la membrana del retículo hay un canal de dos enzimas llamadas TAP o tapacinas. Las tapacinas tienen la capacidad de reconocer estos péptidos porque al momento de ser procesados son marcados. Por lo tanto, al ser marcados se facilita su internalización, es decir, su entrada al retículo mediante la tapacina. Como esto está ocurriendo, nuestras células, miren que esto es MHC clase 1, nuestras células somáticas hacen este proceso de forma constitutiva, normal, todos los días de la vida. Entonces, de forma constitutiva, va a estar expresando MHC, ¿vale? Va a estar expresando MHC clase 1. En ese orden de ideas, aquí yo tengo entonces una cadena de producción de MHC clase 1. Miren que el surco está completamente vacío. ¿Por qué? Porque el anclaje va a ocurrir allí mismo. Por lo tanto, aquí va, sale MHC, ancla péptido. Sale MHC, ancla péptido. ¿Qué es lo que puede alterar o variar el proceso? Hombre, que el péptido que se esté anclando no tenga afinidad o que no logre unirse. Entonces no se une, no pasa nada. Pero una vez que se ancla, es súper importante porque la presencia del péptido mantiene estable la estructura del MHC. Sin péptido el MHC no es estable. ¿Okay? Entonces se estabiliza. Para poder romper esta TAP, es decir, esta etiqueta, entra otra enzima que es la ERAP. Es una enzima que degrada la tapacina o la etiqueta, permite el anclaje y por lo tanto ya sale en una vesícula al exterior. ¿Okay? De esa forma, siempre nuestras células, sobre todo somáticas, van a estar expresando antígenos, ojo, propios. ¿Por qué? Porque si esto ocurre de forma normal, o sea, no está infectada la célula ni es neoplásica, algo se debe anclar. ¿Y qué se ancla? Antígenos menores, antígenos propios menores, que eso es lo que hace que el linfocito TCD8 llega, reconoce, ok, ese es un antígeno propio, lo tolero, no me activo. El día que se ancla un antígeno derivado de un virus o neoplásico, sí se activa el linfocito TCD8. ¿Ok? Porque estoy cortito de tiempo, quiero hacer aquí. Bueno, aquí ya ustedes revisan con más calma el proceso, yo se lo resumí. ¿Vale? Obviamente es un proceso que gasta energía. Y tenemos la clase 2. En la clase 2 debe haber fagocitosis, ¿verdad? Aquí los dos puntos cruciales son el lisosoma y el fagosoma. En el lisosoma tenemos una gran variedad de proteínas, enzimas proteolíticas que van a degradar, obviamente, este antígeno que fue capturado. Por acá, recuerden que el MHC clase 2 no hace parte o no se expresa en las células somáticas, solamente en las células linfoides. Por lo tanto, la expresión de MHC2 debe ser inducida. ¿Y cuál es un estímulo de inducción? Si estoy fagocitando, es porque voy a presentar. Por lo tanto, induzco la expresión de MHC clase 2. ¿Okay? Entonces, en este caso tengo mis dos cadenas y aquí entra el llamado CLIP.
o cadena invariante. Ese clip es una cadena que se codifica, adivinen dónde, en la región de MHC clase 3. Por eso cuando yo les decía, toda la región se activa y se expresa. ¿Por qué? Porque necesito diferentes componentes y elementos. ¿Okay? Entonces sale el clip y este clip solamente va a desalojarse, no necesito una enzima ni nada para que ocurra, es en presencia de un péptido que tenga mejor afinidad, es decir, que logre montar mayor número de interacciones con el surco de ese MHC, ¿vale? De esa manera, tengo por otra parte el HLA-DM, ese es un HLA clase 3. ¿Por qué? Porque para que se desaloje el clip, necesita irse para otro lado, o sea, no va a desalojar la silla porque sí, él tiene que levantarse y anclarse en otro sitio para que no interfiera en el proceso. Entonces miren que ya hay dos elementos, el clip o cadena invariante y HLA-DM, para que pueda desalojarse el surco y permitir la entrada de ese péptido inmunogénico. ¿Okay? El cambio de pH es fundamental. Dependiendo del tipo de pH en el que ocurra esa degradación o proteólisis, va a afectar el tipo de péptido que se está anclando en el MHC. Por eso aquí yo les menciono pH de 6, incluso llega a pH de 4. Aquí es donde se produce el desalojo del clip, ¿verdad? Pierde una carga energética, lo que permite la unión del péptido y sale a la superficie. Por eso es importante los aminoácidos hidrofóbicos. Y eso lo expliqué. Pregunta rápida. Esta es la parte positiva son eso. Por la 47. Ah, ok. No entendí nada. Ah, pues de ratica, bro. Sí. ¿No le quedas tú? Ahora, el emote sale en Fortnite, bro. No lo compro. Oye, también me hago. No lo compro, le vuelvo a meter plata. Bueno, el man de ayer que lo matamos ayer, cuando está curar, tío. Ah, no, contigo nunca pasa. Y no a la violencia. Paso ahí 7 que no me... Recuerden, clase 1 son antígenos, intra, por lo tanto es endógeno. Clase 2, extra, por lo tanto es exógeno. Siempre. Bien. Hay situaciones donde ocurre este concepto, presentación cruzada. Por ejemplo, ¿qué pasa con una célula linfoide que ha sido infectada? Eso explica el por qué, por ejemplo, antígenos de origen viral, que en teoría deben ser presentados por un clase 1, terminan generando inmunidad de linfocitos, o sea, una respuesta mediada por linfocitos de CD4, ¿vale? Y tú dices, pero si CD4 debe ser exógeno o extracelular. Y es producto de eso mismo. Recuerden que las células linfoides pueden ser propensas a ser infectadas y al estar infectadas podrían estar activando ambas vías, tanto clase 1 como clase 2. Clase 1, en caso de que el CD8 llegue y reconozca y active la respuesta y produzca una respuesta obviamente citotóxica, y en el caso del clase 2 es cuando muchas veces la célula entra en apoptosis, es fagocitada, procesado el antígeno y por lo tanto presentado por vía MHC clase 2 al linfocito T. Entonces, para que lo tengan claro.
¿Cuáles son las células que comúnmente pueden producir estas situaciones? Los macrófagos y los linfocitos B son las células más susceptibles de ello. Hay ejemplos como el Mycobacterium tuberculosis, que tiene mecanismos de evasión del fagosoma y por lo tanto puede evadir la muerte y terminan infectando al macrófago. Los linfocitos B, al ser considerados también unas células presentadoras, tienen la capacidad de reconocer, capturar y procesar, pero si lo comparo con un macrófago, tienen menor capacidad fagocítica, por lo tanto tienen una mayor propensión a ser infectados. Las células dendríticas también pueden presentar estas situaciones, pero en menor grado, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bien, este concepto ya se lo había mencionado antes, que es el péptido inmunodominante. De todos los péptidos que se pueden llegar a producir, ya sea por vía clase 1 o clase 2, recuerden que aquel péptido que es el que se termina anclando en los MHC y terminan siendo reconocidos por los TCRs, son los que van a terminar generando la inmunidad. Por lo tanto, son los considerados como péptidos inmunodominantes. Este concepto es muy importante tenerlo en cuenta porque de ello parte el concepto del desarrollo de vacunas. Por ejemplo, sí, una molécula puede tener cientos de péptidos, pero a mí me interesa el péptido que, uno, se ancla o que sea específico al MHC y dos, que también sea específico reconocido por el TCR. Ahora, lo que venimos hablando es que varía de una persona a otra, ¿cierto? Entonces yo tendría que buscarme ese péptido que pueda abarcar a la mayor cantidad de personas al tiempo, que pueda ser reconocido por las diferentes versiones de MHC, pero también por las diversas versiones de TCR por parte a nivel poblacional. No sé si me hice entender esa última parte. ¿Okay? Presentación cruzada, que ya se lo mencioné. Este es un poco de la presentación como tal. Y nos vamos con la última y penúltima pregunta. Organicen. Reconocimiento de la activación, eliminación de la actividad y memoria. Reconocimiento, activación. Está fácil. Ya nada más cambiar una posición. 19. Reconocimiento, activación, eliminación y memoria. Por favor, hagamos un ejercicio. Los que tengan la presentación por en el curso pueden acceder a los links. Lo voy a entrar por acá. Déjame guiar por acá. Oye, lo malo es que me está aburrida hablando con él. Que siempre digo algo bueno. Oh, presten atención acá porque les voy a dar una actividad, no hoy, pero sí en el transcurso de la semana. Estas son 3 herramientas que nosotros tenemos hoy en día para poder hacer predicción de epítopes, ¿vale? Por lo menos en uno de los elementos que yo utilizo para el diseño de vacunas es la predicción de epítopes. Lo que les venía diciendo, o sea, qué epítope es el que predomina a nivel poblacional y que me pueda servir a mí para poder desarrollar una vacuna que me permita generar inmunogenicidad o reducir ese grado de inmunogenicidad que produce el agente original. Entonces este primero es el HLA, esta es una base de datos donde tenemos las estadísticas de los diferentes alelos de HLA que son reconocidos actualmente y su ubicación geográfica. Eso es súper importante porque nos ofrece información del gen, nos ofrece información de la proteína, la secuencia, aminoácidos como tal, y también es la base que nos permite establecer qué péptidos o qué epítopes son los que comúnmente se anclan sobre estas estructuras, ¿vale? Ustedes pueden entrar por acá, por ejemplo, alineamiento, alelos o matching, son diferentes herramientas que nos permiten. Ya estas 2 herramientas que tengo acá, por ejemplo, el NET MHC2 PAN, es una herramienta que nos permite predecir
¿Qué epítopes son los que se anclarían con determinado MHC? En este caso son MHC clase 2. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, el 4.1 es para clase 1. ¿Okay? Entonces, para que ustedes vean cómo sería el ejercicio. Vamos a utilizar, a ver si de pronto me da aquí una información para no tener que buscar tanto. Por ejemplo, esto que tengo aquí es una secuencia, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí tengo una pequeña y aquí tengo una secuencia. ¿Qué es esto? Una proteína, un antígeno. Entonces yo le voy a decir al sistema, mira, yo quiero que tú me generes, ¿verdad?, un listado de péptidos que pueden ir de 9, 8, 10, 14 aminoácidos. ¿Por qué 14? Y no más. El tamaño del surco. Recuerden que el surco tolera hasta 15 aminoácidos, ¿verdad? Y le digo, mira, yo quiero que lo hagas con el alelo HLA0101. Levante la mano quien sea HLA0101. Ni idea. ¿Por qué? Porque no es un examen que comúnmente nos hagamos. Sería chévere que dentro de los tamizajes que se le hacen durante la gestación o incluso post-parto o post-nacimiento, uno de ellos sea tipificación de HLA. ¿Saben por qué? Al yo tipificarme por HLA sé si soy hijo del lechero o no. Porque es una forma de demostrar paternidad. Pero también sé qué alelos tengo yo. Y yo no sé si el día de mañana se necesita un trasplante en mi familia y rápidamente logro identificar quién de la familia puede servir de donante. ¿Okay? Sería chévere que eso ocurriera. Pero no se hace. Solamente se hace cuando se necesita. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, mire, yo quiero que me haga la tipificación para HLA0101, ¿verdad? Aquí hay una serie de parámetros que normalmente lo dejamos así por experimento y le damos correr. ¿Okay? Esto demora un tiempito. Lo mismo si estuviéramos trabajando, por ejemplo, acá. Claro, vale la pena recalcar que acá debe ser un antígeno extracelular y en el otro un antígeno intracelular. Miren que acá también me ofrece HLA beta, en este caso el 0801, que es una versión. Aquí que se me bajó esto y le damos entregar. Bien, a ver si acá terminó. Ahí está corriendo. Acá también está corriendo. Esta tercera página se llama IEDB. Esta tercera página tiene una gran variedad de herramientas para predicción, no solamente para epítope B, sino también para epítope T. Y por ejemplo, podemos escoger esta herramienta que tengo aquí, que es para clase 1. Y miren que el formato es muy similar. Aquí tengo, por ejemplo, una glicoproteína SARS-2. Ese es un ejemplo, pero yo quiero colocar este de acá, a ver qué me ofrece. Voy a quitar esta sección de aquí. La estructura siempre es la misma, mayor que el nombre de la secuencia, y abajo tengo letras. ¿Qué son estas letras? ¿Quién me puede decir? Son aminoácidos. ¿Okay? Aminoácidos. Entonces, estos parámetros los puedo dejar para el 02, por ejemplo. Vamos a ver qué me ofrece para el 0101, aunque yo le puedo meter más alelos. Miren que está utilizando prácticamente el mismo algoritmo y le doy correr. ¿Vale? A ver si ya el primero, ya aquí está. Entonces, por ejemplo, él me está diciendo, esto sí lo puedo ampliar. Él me está diciendo, bueno, teniendo en cuenta que me dijiste, quiero unos péptidos de 14 aminoácidos para el alelo HLA0101 para la proteína que me das, yo te voy a ofrecer, por ejemplo, este péptido ASTP, ¿verdad? Y el puntaje, este último puntaje. Este puntaje es una forma de decir, mira, tiene una probabilidad de unión al MHC. ¿Okay? Entonces, si yo voy a hacer una vacuna, yo podría pensar en seleccionar esta secuencia de péptidos, pero claro, sería una vacuna dirigida exclusivamente a aquellas personas que tienen HLA0101. ¿Sí me hago entender? ¿Quién de la población será 0101? No sé. ¿Por qué? Porque no los tengo tipificados. Yo tengo tipificación poblacional. Cuando se hacen donaciones, se va registrando, trasplante, perdón, se va registrando esa información. En los bancos de sangre se hace tipificación, se va registrando esa población y uno puede tener una idea
qué tipo HLA hay a nivel poblacional. ¿Ok? Entonces, para que me entiendan la tarea que les voy a colocar, que quiero que hagan, seleccionen un antígeno, ¿verdad? Ya sea para clase 1 o clase 2, recuerden que si es clase 1 tiene que ser un antígeno intra, y si el otro es extracelular. ¿Dónde los consigo, profe? Nos vamos a esta página que se llama Uniprot. Uniprot. En este Uniprot ay, ¿qué pasó? En Uniprot, por ejemplo, aquí está una proteína. Me busco siempre las que están con el icono amarillo, ¿vale? Glicoproteína de SARS-CoV-2. Aquí me da la información y me voy a donde dice secuencia. Herramienta, perdón, secuencia. Descargo y aquí me da la secuencia. Y la copio. Aquí en buscar a tuberculosis, Yersinia, etc. Y la vamos a pasar por estas dos herramientas. En este caso sería por MLC clase 1, ¿verdad? La herramienta de clase 1. Si me busco, por ejemplo, de un alergeno, lo pasaría por clase 2. ¿Me siguen? Y al final, yo quiero que usted haga un análisis de esto. Y ven acá, ¿y este péptido en qué parte de la molécula está? ¿En qué parte de la secuencia está? El ASTPG. Ah, mira, está en esta primera parte. Claro, al ser un péptido pequeño, prácticamente todas las moléculas se consiguen. Pero en este ejemplo, el de acá abajito, aquí tengo el primero, el ASQ hasta la Y de tirosina, sería más o menos hasta aquí. Y me va dando una probabilidad. ¿Vale? ¿Qué me arrojó el de acá? Vamos a ver si me dio. Aquí está. Este me lo organiza por orden. Y miren que tiene en cuenta lo que se conoce como núcleo. Hay un núcleo de 8 MERS, un núcleo de 8 aminoácidos. Esa es la base, el resto no importa. Pero el centro es lo que les interesa. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Estamos claros? Bien. Listo. Vamos a ver por acá. Y la última pregunta. Bien, ¿cuál es la función del MHC? Presentar péptido antigénico al linfocito T. Pues el que produce anticuerpos no es él y destruir patógenos tampoco, ¿vale? El hecho de expresar MHC no significa que voy a destruir patógenos. Bien, según el podio, Ángel con 258, por ahí pegadito Jesús, y Adrián y Juan. ¿No está Ángel? Felicitaciones, Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Y Adrián? ¿Adrián? ¿Se fue? Ah, bien. Y Juan, por si, el cuarto de... Bien. Chicos, si tienen preguntas y no quieren levantar la mano, les da pena, les da miedo.